Hola amigos, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es José Alejandro Ortiz, soy del programa de Ciencias Ambientales de la Universidad Digital de Antioquia. El día de hoy les quiero presentar mi actividad referente a las dinámicas urbanas y rurales. El municipio que utilicé o el que escogí para esta actividad es el municipio de Chocontá en Cundinamarca. Es un municipio que se encuentra a 64 kilómetros de la capital Bogotá, aproximadamente a una hora de la capital en carro. Es un municipio, como les digo, está ubicado en la zona central del país, centro-oriente. Tiene una superficie total de 302 kilómetros cuadrados, una cantidad de habitantes al año 2024 de 24.929 y la densidad poblacional de este municipio es de 82.55 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, entremos en materia. Vamos a empezar hablando de la población y la demografía. Creo que todo vamos a presentar dos pirámides poblacionales, una del año 2024 y la otra que nos da una proyección de lo que va a ser el año 2035. En la del 2024 nos habla de un total de habitantes de 24.929 y la cantidad de habitantes que más existen son los de 5 a 9 años. En la proyección para 2035 nos dicen que van a haber una cantidad de habitantes de 32.579 y que van a predominar las edades entre los 40 y los 44 años. Esa es la población que más van a tener. De ahí vamos a pasar a la población desagregada por sexo, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que tiene el municipio. Hombres 12.451, esto equivale al 49.9%, y mujeres 12.478, esto equivale al 50,1%. Y ahí vamos a pasar a la población desagregada, esta vez por área. ¿Qué cantidad de personas están en la ciudad? ¿Qué cantidad de personas están en el campo? En la zona rural tenemos una cantidad de 9.998 personas, esto equivale al 40,1%, y en la zona urbana un total de 14.931 personas, esto equivale al 59,9%. Entonces podemos decir que hay una mayor influencia de personas o más asentamientos de personas en la parte urbana. De ahí vamos a pasar a ver entonces la población étnica. ¿Qué etnias podemos encontrar allá en Chocontá? Población indígena, 15 personas, esto equivale al 0,06% de la cantidad de la población del municipio. Población negra, mulata o afrodescendiente son 42 personas, esto equivale al 0,17% de la población total del municipio. En su mayoría la cantidad de habitantes, la mayoría de habitantes del municipio de Chocontá son mestizos. Entonces mire que la cantidad de etnias son realmente como muy poquitas, un 0,23, entonces no es mucha la población de etnias que existe en el municipio. De ahí vamos a pasar a ver otra parte importante que es los registros de CISBEN nivel 4 para el municipio. Eso se da en 4 grupos, grupo A, grupo B y grupo C y D. Para el grupo A son 2.985 personas, para el grupo B tenemos 8.837 personas, para el grupo C 7.240 personas y para el grupo D 1.955 personas. Estas estadísticas, ¿qué es lo que nos dicen? Este gráfico nos dice que es un municipio, según la encuesta de CISBEN, relativamente humilde, que no es de muchos ingresos por persona. Listo, y ahí vamos a pasar a hablar de la vivienda y los servicios públicos. Vamos a empezar hablando de la cobertura de acueducto dentro del municipio. Entonces decimos que en Chocontá la cantidad de cobertura de acueducto equivale a un 87.75%, estamos bien. A nivel Colombia, esa cobertura está en el 74.48% y a nivel departamental en Cundinamarca esa cobertura está en el 77.29%. Quiere decir que Chocontá tiene un porcentaje pues, relativamente muy bueno. Ahora vamos a hablar de la cobertura de alcantarillado. La cobertura de alcantarillado en el municipio es del 48.06%, a nivel departamental Cundinamarca es 54.91% y a nivel Colombia, a nivel nacional, esa cobertura es de 65.33%. Entonces podemos decir que en Chocontá hay un déficit en esa parte. Bueno, pasemos a hablar de la cobertura de la energía eléctrica, perdón, pero eso puntualmente en la parte rural del municipio. Decimos que la cobertura del municipio de la parte rural es de 76.50%, a nivel Colombia esa cobertura está en el 78.13% y a nivel Cundinamarca esa cobertura es del 86.47%. También hay un déficit en relación a nivel nacional y a nivel departamental. De ahí vamos a pasar a hablar del déficit cualitativo, perdón, de vivienda.
Cuando hablamos de un déficit cualitativo de vivienda, hablamos de las viviendas que necesitan adecuaciones o que no ofrecen las mejores condiciones para sus habitantes. En Chocotá decimos que ese déficit es del 32,87%, a nivel Colombia ese déficit es del 26,78% y a nivel departamental Cundinamarca 24,97%. Entonces decimos que ese déficit es alto porque mire que es casi el 33%, entonces es una parte que hay que ponerle atención porque la calidad de vida entonces dentro de los hogares de la gente de Chocotá no es la mejor. De ahí vamos a hablar del déficit cuantitativo. Esto refiere a la cantidad de viviendas que se necesitan para satisfacer las necesidades total del municipio. O sea, la cantidad de familias que están necesitando compensar ese tema con tener un hogar. Decimos que a nivel del municipio es de 1,85%, a nivel departamental de Cundinamarca 4,74% y a nivel nacional de 9,81%. Eso quiere decir que el déficit no es tan grande comparando con el nivel departamental y el nivel nacional, entonces es un punto donde de hecho Chocontá digamos que va en buen camino. Ahora vamos a hablar de la parte económica. Se dice que más o menos el 70% de la economía de Chocontá gira alrededor de las actividades agropecuarias. Y eso también va muy de la mano con el uso de los suelos. Entonces vamos a hablar, empezando a hablar del uso de los suelos en la parte rural y también de la dinámica económica que viene con ellos. Hablemos primero de los cultivos de mayor producción del municipio. Primer cultivo es el cultivo de papa, que tiene 65.439 toneladas de producción a nivel anual, al año. El segundo cultivo es el cultivo de fresa, 8.029 toneladas a nivel anual. Tercer cultivo es el cultivo de avena, 2.784 toneladas. Cuarto puesto para la alberja, 1.204 toneladas anuales. Y quinto puesto para la zanahoria, 1.060 toneladas anuales. Entonces, digamos que son producciones relativamente altas y que son muy importantes para la dinámica económica del municipio. Ahora vamos a ver el inventario pecuario, la cantidad de aves de corral que tiene, la cantidad de bovinos, la cantidad de porcinos. Esto por número de cabezas. Vamos a decir que desde el 2019 el inventario aviar tuvo un incremento hasta llegar hasta tener 982.000 especies. El segundo inventario es el inventario bovino, que tiene 33.589. El tercer es el inventario porcino, que tiene 19.336. El tercero es el inventario equino, que tiene 190. Y el último es el inventario bufalino, que tiene apenas 22 ejemplares. Entonces decimos que esa parte, pues el fuerte allá es la parte aviar. Las otras partes no es que estén descuidadas y se han mantenido como estables. La parte aviar sí tuvo un pico, como se puede ver en la gráfica. De ahí vamos a hablar de entonces de los principales problemas que tienen con el uso del suelo rural, teniendo en cuenta que el 70% de su economía está basada en la parte rural, que allá es donde se están produciendo los ingresos del municipio. Pero que todo vamos a ver que se están desplazando los cultivos, algunos campesinos o algunos productores han debido desplazar las actividades agropecuarias hacia páramos y bosques andinos. Esto en busca de mejores zonas o porque resulta que ya no hay zonas de pastoreo, entonces tienen que llevar a sus animales para allá. Esto tiene dos problemas graves. Uno es que se están afectando a los suelos, generando erosiones y problemas asociados a estos. Y lo segundo es que se está afectando el ciclo del agua. Como sabemos, los páramos son una parte vital dentro del ciclo del agua, entonces sería una parte que hay que ponerle mucho cuidado. La segunda es que hay unas temporadas donde las producciones de cultivos disminuyen. Esto sobre todo durante las épocas heladas y debido a la presencia de enfermedades y plagas. Entonces dentro de la región se presentan muchas enfermedades y plagas que afectan mucho los cultivos y también a los animales. Otro tema importante, el tercer tema, sería las labores agrícolas en la región enfrentan una crisis debido a la reducción de áreas destinadas a esta labor y a la escasez de agua disponible. Hay un tema muy importante que es esta de la escasez de agua disponible. Como sabemos, en el momento, en el año 2024, la zona andina está sufriendo una sequía tremenda. A nivel nacional la estamos sintiendo, pero la zona andina es una de las que está sufriendo más esas consecuencias. Inclusive en la capital hay razonamientos de agua, un día sí hay agua, al otro día no hay, y en los municipios aledaños también. Entonces esto afecta también municipios como el municipio de Chocontá, que está a solo 1 hora de Bogotá. Entonces la falta de agua también está afectando la producción allá de los suelos. Se añade notable reducción de la población en las zonas rurales. La gente ya no se está quedando en el campo, prefieren desplazarse a las ciudades para estudiar o para trabajar, esto buscando una mejor calidad de vida. Entonces eso también afecta a esa parte rural. De ahí vamos a pasar hablando de las principales actividades económicas, pero ya en el casco urbano. Entonces decimos que un 9,3% de las actividades económicas están destinadas a la industria, 57,7% a la parte del comercio, como tiendas y abarrotes, como supermercados,
Servicios como servicios de transporte, talleres, salones de belleza, 38.1% y 0.9% otras actividades. Pasemos a ver los principales problemas que tiene el municipio en su parte urbana con el uso del suelo. El incremento de la demanda de viviendas ha dado lugar a la aparición de asentamientos informales y a un aumento en el número de inquilinatos en el casco urbano. O sea que ya las necesidades de vivienda empezaron a ser algo precarias para las personas que viven allá y muchas personas están aglomeradas en el casco urbano. Uso inadecuado del espacio público, como les decía, el principal producto allá es la papa. Entonces es muy normal que la papa se comercialice dentro del casco urbano. Entonces usted va caminando por la calle y va a encontrar bultos de papa, de zanahoria, bueno, de muchos productos que ellos manejan allá, los encuentran en la calle. Entonces eso afecta al espacio público, muchos vendedores informales también. Derivado de eso viene que eso también genera muchas basuras, entonces el manejo inadecuado y la disposición incorrecta de los residuos sólidos. Entonces después de las faenas de venta y todo esto es muy normal que usted encuentre residuos por ahí de vegetales o de bolsas o de bueno, todo lo que se utiliza para esta actividad, entonces eso también está afectando el uso de suelo en el municipio. Listo, de ahí vamos a pasar a las comparaciones. Vamos a hacer una comparación de nuestro municipio Chocontá con otros municipios. Esto referente a la variable de población total. Este es un dato para el periodo de 2024. El Chocontá lo vamos a comparar con el municipio de Tenjo, Tabio, Choachí y Ubaqué. Decimos que la población más alta la tiene el municipio de Tenjo, más o menos unos 27.000 habitantes. Lo sigue Tabio muy de cerca con unos 26.500 habitantes. Chocontá decíamos que era una proyección más o menos de 25.000 habitantes a 2024. Choachí, Cundinamarca, más o menos unos 13.000 habitantes. Y por último, Ubaque, Cundinamarca, con unos 8.000 habitantes aproximadamente. Entonces podemos decir que pues Tenjo es un municipio mucho más grande y por eso tiene una población mucho más densa y está mucho más poblado, hay más asentamientos allá. Y Ubaque es un municipio más pequeño, entonces esto sí va como en correlación. Está bien esa parte de ahí. Vamos ahora a hacer la comparación de las ciudades capitales. Entonces, para eso vamos a utilizar la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali. La variable que vamos a utilizar para medir es el déficit cuantitativo de vivienda. Entonces, decimos que el déficit más alto lo tiene la ciudad de Bucaramanga, 5.6% aproximadamente. Barranquilla está muy de cerca también, como con un 5.2%. Bogotá, ese déficit está más o menos en el 4.8%. En Medellín ese déficit está en el 2% aproximadamente y en Cali ese déficit está más o menos en el 1.8% aproximadamente. Entonces nos damos cuenta que Bucaramanga es la ciudad donde más hay que prestar atención en ese aspecto del déficit cuantitativo de vivienda, de la cantidad de viviendas que se necesitan. Ahora en cuanto a la calidad de viviendas, vamos a hablar de la comparación esta vez de departamentos. El nombre de la variable es déficit cualitativo de vivienda. Entonces vamos a comparar el departamento del Cesar con el departamento de Boyacá, Tolima, Cundinamarca y Antioquia. Y en el respectivo orden decimos que el déficit más alto lo presenta Cesar con un 41.8% más o menos de déficit, seguido de Boyacá, tiene un déficit más o menos del 29%. Tolima, el déficit está muy cerca de Boyacá, con un 28%. Cundinamarca, ese déficit está como en el 25%. Y el déficit más bajo lo tiene Antioquia, que es más o menos de un 22.5%. Entonces, pues con esto ya concluimos nuestra presentación. Espero que les haya quedado muy clara la información y que hayamos abordado los temas de la mejor manera. Les agradezco por su atención. Hasta luego. Muchas gracias.